en el Salmo 42. Vamos a seguir con esta serie de sermones del autor William Bridge, puritano del siglo XVI, que predicó varios sermones en la Iglesia de Inglaterra a mediados aproximadamente del siglo XVI-XVII. Salmo 42, el versículo que estábamos considerando hace unas semanas, es el versículo 11, que dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a pedir la ayuda al Señor nuevamente. Padre nuestro, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre en esta mañana y siempre. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea para bien de nuestra alma, que el Espíritu Santo obre a través de su poder en nuestros corazones para edificación de tu pueblo, para consuelo, para fortaleza y también, Señor, para aquellos que no están en Cristo, sean alumbradas sus conciencias y turbada su alma, para que de veras busquen la verdadera paz que solo procede de ti, Padre, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y así puedan ser librados del engaño de la falsa paz. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una paz interior y una serenidad que Dios se ha comprometido a dar al creyente. Este goza de dicha paz por la promesa de Dios, por el mandato de Dios y por el precio pagado por Cristo. Esta paz no se le puede quitar al creyente. La obtuvo en el día que fue justificado y es fruto de la fe. Romanos 5, versículo 1, dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La auténtica paz salvadora proviene de la boca de Dios, no de ningún hombre. Un hombre puede hablar paz, pero no puede dar paz a otro hombre. Es por medio de Dios. Cuando Dios habla paz, lo hace con mano poderosa, dando una paz que ninguna criatura del mundo puede dar. El creyente, si tiene paz interior, la verdadera paz que Dios da, aunque carezca de paz exterior, podrá soportar todas sus cargas. Podemos tener paz interior, esa paz que Dios da, pero no consuelo. Habrá momentos que tengamos consuelo, pero sin gozo. Hay algunas personas que nunca han tenido la seguridad del amor de Dios en Cristo, no tienen paz y serenidad interior. ¿Cómo conseguirlas? ¿Qué hacer o qué debería hacer una pobre alma para obtener y retener esa paz y esa serenidad interiores? Primeramente, el Señor desea que consideres la muerte y los sufrimientos de su Hijo Jesucristo y la plenitud del pago de la deuda efectuado por Él, y que medites mucho en ello. La sangre de Cristo es la esencia de la fe, y la fe produce paz. Cuanto más veamos el incondicional e infinito amor de Dios, más sosiego y serenidad tendrá nuestro corazón. Es viendo a Cristo en la cruz que vemos el amor triunfante de Dios. Y no solamente tienes que ir a la cruz y al sepulcro, sino que debes acudir a Cristo mismo para obtener la paz. El tema de hoy que vamos a considerar es que la verdadera paz, la paz que Dios da, que está esa verdadera paz solamente en el creyente genuino, puede sufrir interrupciones. Ahora, puede suceder que los santos del pueblo de Dios lleguen a estar muy desanimados y abatidos. Aunque existe una paz interior y una serenidad en el alma que normalmente se les otorga,
es posible que esa paz sufra una interrupción temporal. Hay dos palabras en nuestro texto que expresan esta verdad. Hemos leído: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Abatimiento y turbación. David era un hombre que normalmente disfrutaba de gran paz y consuelo, pero en este salmo hasta 3 veces dice que su alma está abatida dentro de sí. Vemos a otros santos en el pasado que también experimentaron este abatimiento. El Espíritu Santo ha provisto para todas las épocas un salmo dirigido a quienes se encuentran en tal estado. Por ejemplo, el Salmo 102, vayan para allá, por favor. Podrás comprobar que en el encabezado de dicho salmo, de este Salmo 102, está escrito: oración de un afligido, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. En el Salmo 119, versículo 25, el salmista, que es David, dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Luego vamos a volver al Salmo 102. Pero fíjense David, Salmo 119, 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Es un abatimiento verdaderamente profundo. Y en el versículo 28 de ese mismo salmo añade: se deshace mi alma de ansiedad. Ansiedad. David no nos dice que meramente esté triste y angustiado, sino que su alma se deshace de tanta angustia. Y si nos fijamos en el Salmo 143, versículo 4, veremos que el salmista dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. ¿Qué indican todas estas grandiosas y numerosas expresiones si no es esta verdad que tenemos por delante? Que el creyente genuino puede ver que su paz interior sea interrumpida temporalmente. En primer lugar, desearía ver hasta qué punto es posible que un creyente se desanime o se abata. ¿Hasta qué punto? Los desánimos de los creyentes pueden llegar muy lejos, hermanos. Quizás algunos de nosotros no hemos llegado a tal extremo, pero no estamos exentos de que podamos también vernos en ese pozo tan hondo del abatimiento y de la turbación y del desánimo, de la ansiedad. En el Salmo 77, versículo 3, dice el salmista: me acordaba de Dios y me conmovía. En otra traducción dice: me acuerdo de Dios y me siento turbado. No dice el salmista: me acuerdo de mi pecado y me siento turbado, sino que es de Dios quien se acuerda, y es más, no solo se conmueve, sino que se siente turbado y dice: me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y cuando llegó la promesa y llegó la misericordia y el consuelo de parte de Dios para esta persona, rehusó el consuelo. Versículo 2 del Salmo 77. Mi alma rehusaba consuelo. No lo quería, rehusaba. El creyente puede llegar a estar tan desanimado, turbado y abatido que aún en su propio cuerpo puede sentir el dolor de sus desánimos, tanto que no solo puede rehusar la promesa y el consuelo para su alma que viene de parte de Dios, sino también rehusar el bien para su cuerpo. En el Salmo 102, versículo 4, que antes he nombrado el encabezado, oración de un afligido, dice así el salmista: mi corazón está herido.
y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Era tal su aflicción que perdió el apetito, las ganas de comer. Y eso lo sabemos. Cuando uno está muy desanimado, alguien está turbado, alguien está bajo depresión, gran ansiedad, se le cierra el estómago, no puede comer, no tiene ganas de comer, no tiene ánimo para alimentarse. Y fíjese el versículo 5 de ese Salmo 102. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Era tal la aflicción, tal la ansiedad de esa pobre alma que había adelgazado muchísimo y su carne, sus huesos se han pegado a su carne. De un aspecto, un deterioro físico. Y miren los versículos del 9 al 11, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Claro que Dios no lo cogió literalmente, no lo alzó y lo arrojó, pero eso es lo que esa alma siente de parte de Dios por los tratos de Dios con él. Como si fuese alzado y arrojado con fuerza y violencia. Vemos, por tanto, hermanos y amigos, que un alma conocedora de la gracia de Dios puede llegar a rehusar el consuelo, la promesa de parte de Dios, la misericordia de Dios, rehusar incluso el bien para su propio cuerpo, e incluso es posible que los desánimos de una persona creyente reniegue de sus obligaciones actuales. Tenemos un ejemplo de un santo hombre, como fue Jeremías. Si lees Jeremías capítulo 20, del 7 al 9, vamos para allá, comprobarás que así puede ser. Como por causa del desánimo, Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9, y podrás comprobar que así es, que un hombre bajo esa presión, bajo ese estado, puede incluso renegar de sus obligaciones actuales. Dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías fue escogido por Dios para llevar un mensaje al pueblo de Israel, que era un pueblo idólatra, obstinado en pecar, no se querían arrepentir, y Dios comisionó a Jeremías para que él predicara palabras de juicio al pueblo. Pero es que esas palabras de juicio hacia el pueblo le fue para él perjudicial, porque el pueblo se burlaba y lo metieron en una cárcel, le hicieron afrenta, escarnio. Por eso él llega a esa presión que tiene, esa ansiedad, esa turbación de espíritu, para llegar a decir, no me acordaré más de él, está hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. No.
En aquel tiempo Jeremías decidió abstenerse de predicar el nombre de Dios como era su deber y para lo cual fue comisionado por Dios. Aquel hombre santo y piadoso estaba siendo tentado y se sentía muy desanimado y así lo manifestó. Sin embargo, en el versículo 13, de ahí del capítulo 20, dice: «Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos». Y fijaos bien en las palabras que vienen a continuación, en los versículos 14 y 15, que dice el mismo Jeremías, acto seguido: «Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito sea el día en que nací. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido». Vaya cambio tan repentino, ¿eh? ¿Qué cambio? Que pasa del ánimo al desánimo. Aún en el mejor de los santos. Aún en un hombre conocedor de la gracia de Dios, como Jeremías. ¿Se puede llegar aún más lejos? ¿Se puede llegar aún más lejos? ¿Más bajo? Sí. Sí se puede caer en un abismo más profundo aún, de un alma conocedora de la gracia de Dios. Podemos llegar no solo a maldecir el día de nuestro nacimiento, sino estar cansado de la vida y desear hasta nuestra propia muerte. ¿Qué les parece Job? Job, capítulo 10, versículo 1, «Está mi alma hastiada de mi vida». Hastiada. Job estaba tan afligido, tan angustiado, y era tal la amargura de este hombre justo que ansió la muerte. Consideren sus palabras en el capítulo 3. Vayan allí un momento. Job está antes de los Salmos. Capítulo 3, versículos 11, 13 y 16. Job 3. «¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz?» ¿En qué tremendo abismo de desánimo pueden caer los santos del pueblo de Dios? Y aquí tenemos varios ejemplos. ¿Hasta dónde se puede llegar? Y no obstante ser piadosos y conocedores de la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, lo que quiero ver ahora, que también es muy importante, ¿por qué permite Dios que su propio pueblo, aquellos que son sus hijos amados, lleguen a tal estado de desánimo y su paz sufra una interrupción? Esto es muy importante saberlo, porque si no entraríamos en un bucle de desesperación y no entenderíamos. Pero ¿por qué permite Dios que su propio pueblo sufra de estos desánimos y su paz sufra una interrupción? Somos conscientes que Satanás anda cerca aún de los mejores santos, empujándolos hacia ese desánimo. Eso es algo que hemos vivido y seguimos viviendo en muchas ocasiones. Pero ¿por qué permite Dios que ocurra? ¿Por qué? Pues en general, hermanos, es para el bien de sus hijos. Para su bien tienen paz y consuelo, y para su bien carecen de paz y de consuelo. La estrella que guió a los magos hasta Cristo no estuvo siempre delante de ellos guiándoles, sino que a veces se aparecía y a veces se ocultaba de la vista de ellos, pero tanto sus apariciones como sus desapariciones sucedieron para su beneficio. Su primera aparición de esta estrella a los magos les invitó a acudir a Cristo, y su retirada lo hizo más diligentes en su búsqueda. ¿Acaso no es así con nosotros, hermanos? Cuando Dios se ausenta de nuestro lado, tenemos el testimonio
de nuestro amor hacia Él, en nuestro deseo de que regrese. Y cuando está presente, tenemos el testimonio de su amor hacia nosotros en el resplandor de su rostro. De manera que tanto si Dios resplandece ante nosotros como si no, y tanto si tenemos consuelo como si no, ambas cosas son para nuestro bien. Dios se rebaja hasta la altura de los hijos de los hombres y condesciende a sus debilidades para obrar en ellos. Por eso dice el profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 4, con cuerdas humanas los atraje. La tendencia del hombre es a acudir a Dios en segunda instancia. Estamos considerando porque Dios permite que nuestra paz se interrumpa. Y es que la tendencia del hombre es a acudir a Dios en segunda instancia. Siempre que el hombre encuentre plenitud en una criatura, no acudirá a Dios. Pero en el momento en que descubre un vacío en la criatura, o en la disciplina espiritual, o en un medio de gracia, dirá, solo hay plenitud en Dios y en Cristo mismo. Tengan cuidado con los medios de gracia porque se pueden emplear mal, que son para nuestro bien. Siempre que el hombre encuentre fuerzas en otra parte, no se fortalecerá en el Señor su Dios. Un hombre puede estar haciendo obras para el avance del reino, pero no descansar en Cristo, sino centrar toda su atención, todas sus fuerzas en lo que está haciendo. Y eso es tropiezo. Está mal empleado. Al ser así nuestra naturaleza, hermanos, y habiendo propuesto Dios amarnos, permite que para bien nuestro pase una nube cargada de lluvia y pase el desánimo. O en otras ocasiones permite que nuestra paz sufra una interrupción, que nuestros corazones se turben y nuestras almas se desanimen para que de ese modo nos fortalezcamos solamente en Él. Solo en Él. En algunas ocasiones, las bendiciones comunes y ordinarias se pierden para que cuando vuelvan pasen a ser extraordinarias. Esta paz interior y serenidad del alma son un bien tan valioso que a veces Dios hace aumentar su valor o su precio. La interrupción de una bendición ordinaria la eleva a la categoría de extraordinaria cuando se nos es devuelta. Mientras alguien tenga paz interior y serenidad del alma ininterrumpidas, le parecen bendiciones comunes y fruto de la misericordia normal de Dios. Y pierden el valor, pero no de Dios, sino el nuestro, porque son comunes, son ordinarias, son algo normal. ¿Te ha pasado? Seguramente que sí. Pero si durante un tiempo su paz sufre una interrupción y su alma es zarandeada por Satanás y luego recupera su paz, dirá, qué bendición y qué misericordia tan extraordinaria. En determinadas ocasiones, Dios aumentará el valor de este bien, haciéndolo pasar de ser una bendición ordinaria a extraordinaria. Y por eso permite que sus propios hijos y amados siervos caigan en semejante desánimo y que su paz sea interrumpida. ¿Por qué otra razón Dios permite que sus hijos amados sufran una interrupción de la paz interior? Porque no quieren que sus hijos amen más su aya, su tata, su aya, que a Él. Nuestro gozo, paz y consuelo no son sino aya de la gracia que hemos recibido. Pablo, hablando acerca del propósito de la ley, dice que fue nuestra aya que nos llevó a Cristo. De igual manera, el gozo, paz y consuelo es nuestra aya que nos lleva a Dios. Ahora bien, cuando Dios ve que sus hijos la quieren más a ella que a Él, se la quita.
ocasionando que su paz le sea retirada o se interrumpa. Dios no permitirá que ella sea más amada que Él. Dios es un Padre amoroso y le gusta tener todo el amor de sus hijos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es un mandamiento de Cristo para todos nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no se va a conformar con un poco, con una parte, sino con todo el corazón. Con todo el amor de sus hijos. También hay veces en que Dios advierte que sus hijos se vuelven banales, descuidados, superficiales, indolentes y seguros de sí mismo. ¿Debido a qué? ¿Saben a qué? A la paz y al consuelo que tienen. Y entonces Él mismo se aparta de ellos, esconde su rostro y por consiguiente perdemos nuestro consuelo. Tiene que hacerlo por el bien de ellos. Así ocurre en Cantares capítulo 5, versículo 6, cuando la esposa dice: habí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. ¿Y por qué se había ido su amado? ¿Por qué? Su amado había llegado con proposiciones de amor y misericordia, nos dice el versículo 2, pero ella no las había aceptado. Dice en el versículo 3 la esposa: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar de nuevo para ir a abrir la puerta a mi amado? Es decir, se había preparado para ir a dormir. Estas palabras denotan seguridad. Y a causa de esa seguridad, Él se va. Y es cuando el alma de ella se abate, porque su amado se había ido. Y así sucede muchas veces a los hijos de Dios, así nos sucede a nosotros. Gozamos de tiempos de paz interior, gozamos de serenidad, de consuelo, y en vez de hacernos más humildes y más dependientes de Dios, nos volvemos seguros de nosotros mismos, banales, superficiales, indolentes, y el Señor advierte nuestro estado, entonces se aparta de nosotros y nuestra paz se desvanece. Por último lugar, supongamos que he perdido mi consuelo. Supongamos que mi paz ha sido interrumpida. Antes mi alma rebosaba de gozo, pero ahora estoy desanimado, turbado. ¿Qué he de hacer para recuperar la paz y el consuelo una vez más y restablecer así una paz ininterrumpida? Pues parte de la respuesta tiene forma de pregunta. ¿Has olvidado, hermano, hermana, los años de la diestra del Altísimo? ¿Has perdido, además de tu paz y consuelo, toda tu experiencia? Ya sé, hermanos, que cuando estamos abatidos y nuestro consuelo desaparece, también se nublan nuestras experiencias del pasado, esos tratos que Dios tuvo con nosotros y nosotros con Él, pero no siempre es así. Pues el salmista dice en el Salmo 42, versículo 6, mi alma está abatida en mí. Sin embargo, en este versículo dice, me acordaré, por tanto, de ti, de Dios. Y lo mismo sucede en el Salmo 77. Dice el salmista en los versículos del 7 al 9, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades?
Pero acto seguido el salmista añade, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Recordad lo que dijeron los discípulos allí cuando iban de camino a Emmaús y se habían encontrado con Cristo. Cristo se unió a ellos. Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amado hermano, hermana, quizás ahora no tienes consuelo o quizás te sea retirado el consuelo que ahora tienes por las razones que hemos considerado, y cuando estés muy abatido y desanimado, tendrás que recordar cómo en ciertos momentos del pasado, cuando te encontrabas solo tú en tu habitación, sin nadie cerca de ti, el Señor llegó y te abrió las Escrituras. Trajo la promesa y se la entregó a tu alma, y cómo entonces tu corazón verdaderamente ardía dentro de ti. Tendrás que hacer eso, traer a tu memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Te has olvidado por completo de que esas Escrituras te fueron abiertas? No hablo de las emociones del corazón, porque me imagino que esas ya han pasado con el tiempo. Eso fue un momento ahí de emoción. Pero ¿se han pasado también las Escrituras que te fueron abiertas en aquel entonces? ¿No dijiste que la última vez que estuviste atribulado y abatido, que si el Señor volvía de nuevo a ti, no volverías a dudar de su misericordia? ¿Nunca más? ¿Y no se te apareció de nuevo y abrió la promesa a tu corazón nuevamente? ¿Y te has olvidado de estas cosas? Me acordaré, por tanto, de ti. Y dice el salmista, todas tus olas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche estará su cántico conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pues el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué no recordar los días, los tiempos y las obras y experiencias de la diestra del Altísimo? Ahora puede ser que estés abatido y hayas perdido tu consuelo por tu pecado o por otra razón, y has perdido la visión del resplandor del rostro de Dios. Si no es por tu pecado, Dios volverá y lo hará pronto. Si es por tu pecado, esfuérzate todo lo que haga falta por averiguarlo y por humillarte por él. En el Salmo 32, David dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David dijo lo que iba a hacer, así que aunque no lo había hecho plenamente, sin embargo pudo afirmar, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pongo este ejemplo para aquellos que en ese estado no pueden humillarse porque están muy abatidos o piensan que no saldrán de allí, de ese estado de desánimo, porque su humillación no es suficiente o no es muy grande. Pero fíjese que en los versículos 3 y 4 de ese salmo, del Salmo 32, encontramos a David siendo tentado y presa de un gran desánimo, pues dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. No obstante, Dios estaba dispuesto a recibir una confesión y una pequeña humillación en aquel momento. Dios aceptó su humillación, aunque era muy pequeña, la de David. Y esto no solo le sucedió a David, sino también es para nosotros. Pues fíjate en el versículo 6 de ese capítulo 32, que dice David, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Dios recibirá de ti un poquito cuando estés muy desanimado. Así pues, o bien Dios se ha apartado de ti por tu pecado, o lo ha hecho por otra razón. Si no es por tu pecado, espera solo un poco y Dios volverá. Si es por tu pecado, esfuérzate todo lo que haga falta por humillarte,
por el pecado, pues Dios aceptará ahora la pequeña cantidad de humillación que no aceptaría en ningún otro momento, pero lo va a aceptar por tu desánimo. ¿Ha desaparecido todo tu consuelo y deseas que te sea restablecido? Entonces lee mucho las Escrituras. Lee mucho las Sagradas Escrituras. Cuando la mente de un hombre está vacía, como ocurre en momentos de tentación y de falta de consuelo, como nos pasa, está vacía de Cristo y llena de temor. Cuanto más llena está la mente de un hombre, más libre está de tentaciones y temores. Ahora bien, la sustancia de la Escritura es la que más llena. Cuanto más veas a Cristo caminar acercándose a los pobres pecadores, antes revivirá tu fe y será restablecido tu consuelo. ¿Y dónde puedes, hermano, ver a Jesucristo andar y acercarse a los pobres pecadores sino en las Escrituras? Es allí donde nosotros podemos ver a Cristo. Así que permanece un rato en ellas y verás cómo tu corazón dirá: oh Salvador mío, quédate conmigo y dame de tu amor. Estudia y lee mucho las Escrituras. Estudia mucho tu Biblia, pues de esa forma el Señor derramará vino y aceite en tus internas heridas sangrantes y a su debido tiempo dirás como David: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Espera la promesa que Dios tiene para ti. Y si la promesa no viene a ti, ve tú a ella. Hay promesas en la palabra de Dios para nosotros, para cualquier tiempo. A veces la promesa viene a nosotros, otras veces nosotros vamos a ella. Cuando la promesa viene a ti, tienes gozo. Cuando tú vas a ella, tienes paz. Y esa paz puede durar más que el gozo. Pero recuerda esto como una regla eterna. El acto mismo de confiar en la promesa, en lo que Dios ha prometido, la hace tuya. Hay varias promesas que el Señor me ha dado últimamente. Una de ellas es esta, porque lo necesitaba, porque estaba buscando. Y es así en Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque necesito esa promesa, porque necesito que Dios me haga entender, que me enseñe el camino por el cual debo andar. ¿Por qué? Por mi torpeza y debilidad. Que el Señor me haga entender, que el Señor me enseñe por dónde he de ir, qué decisiones tengo que tomar. Porque hay muchos engaños. Porque mi deseo es agradarle, porque quiero honrarle, porque quiero glorificar a Dios. Y es en esta promesa en la cual confío y espero, y el acto mismo de confiar en ella la hace mía. Porque es lo que Dios ha dicho, y la hago mía. Y en ella espero, en el Señor. Y nadie me la puede arrebatar, porque es la palabra de Dios. Y hay muchas otras promesas en la palabra de Dios. Busca la promesa de parte de Dios para ti también. Muchísimas promesas que el Señor tiene. Para aquellos que no han nacido de nuevo por el poder de Dios, que están sin Cristo y por esta razón sus pecados no han sido perdonados aún, no puede haber en vosotros paz interior. Satanás es un archiengañador y enreda con astucia a los hombres, prometiéndoles paz y dándoles una invitación para que estén tranquilos. Pero es una paz falsa, pues no es la paz que viene de Dios, fruto de la fe de Cristo. Tú puedes decir que tienes paz, pero esta paz no es la de Dios, sino que es producto de una seguridad, producto de las cosas que tienes aseguradas quizás en esta vida. Una casa, la seguridad de unos ingresos, pero si estas cosas te fueran quitadas de repente, tu paz se disiparía.
como la niebla se disipa con los rayos de sol en la mañana. No es una paz que dura, porque no es una paz de Cristo. No es la paz genuina, verdadera que Dios da. El fundamento de tu confianza y seguridad es arena, porque has edificado en tus bienes materiales, tus sentimientos, tus emociones. No es cimiento seguro, porque tu paz y consuelo no está fundamentado en la roca, y esa roca de la eternidad tiene nombre, es Jesús de Nazaret. Pero hay promesas para ti también, y para cualquier hombre y mujer, ya sea su condición social, edad, sexo o raza. Hay promesas también para ti en la palabra de Dios. El Señor Jesús dice: todo el que cree en mí será salvo. Salvo de la ira de Dios. Salvo de la condenación eterna. Serás salvo de tu pecado. Pero tú puedes decir: yo creo en Cristo. Todo el que cree en mí será salvo. Sí, pero Dios dice en su palabra que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Podemos confesar, podemos pedir perdón, pero tenemos que pedir arrepentimiento para que Dios nos perdone. Si tú estás sin Cristo, puedes pedir perdón a Dios, puedes confesar ciertos pecados, pero te tienes que arrepentir. Arrepentimiento. Y se aparta de su estilo de vida, de lo que estaba haciendo. Y hay una promesa: alcanzará misericordia. Esa es la promesa para todo hombre, mujer, pecador. ¿Queréis otra promesa? Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Otra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay centenares de promesas en las Sagradas Escrituras. En la lectura consecutiva que Rodrigo ha leído esta mañana, me llamó la atención, porque fíjense cómo el Señor escuchó, como dijo el hermano, la intercesión de Samuel. Pero ¿cuándo fue que el Señor escuchó la intercesión de Samuel, si no es que primeramente habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ellos tuvieron que apartarse. Ellos se arrepintieron, porque ellos se apartaron y clamaron al Señor y se apartaron de los ídolos y pidieron a Samuel que intercediera por ellos, al Señor. Pero tuvo que haber un apartamiento también. Entonces el Señor escuchó la oración de Samuel y obró favorablemente para el pueblo, librándole de sus enemigos. Pero tiene que haber un cambio de vida, no apartarse del pecado, de nuestra idolatría, como hombres naturales, antes de que el Señor nos salve, nuestra idolatría y nuestra vana manera de vivir, la mentira, el engaño, el amor al dinero. Pero tiene que haber ese apartarse. En Romanos 8:13 encontramos una amenaza y una promesa. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dejo esta amenaza para que te examines si vives conforme a tu carne, satisfaciendo tus apetitos y tus pasiones,
y para conducirte a la confesión y arrepentimiento para que no mueras. Hay ocasiones que encontramos amenazas en la palabra de Dios, o casi siempre que hay una amenaza en la palabra de Dios, es para conducirnos a una promesa de parte de Dios. Aquí tenemos una. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Dejo una última promesa. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No basta con pedir perdón. No basta con confesar. Pedir perdón a Dios. Dios, perdona. Perdona. O confesar. Arrepentíos y convertíos. Deja de pecar. Apártate. Arrepiéntete y apártate del mal que estás haciendo, en el cual estás viviendo, para que sean borrados tus pecados, borrados completamente por Dios. Por último, hermano, hermana, si quieres conservar tu consuelo, ponlo en las manos de Cristo para que Él lo guarde. Ya sabes por propia experiencia que no puedes conservar el consuelo por ti mismo, lo perderás y lo gastarás rápidamente. Jesucristo es el gran tesorero de todas nuestras virtudes y también es el gran guardián de todo nuestro consuelo. Así que cuando Dios le agrade concederte algún consuelo, acude a Jesucristo y dile: Señor, guárdame mi consuelo, guárdame la seguridad. No debemos depender de Cristo solamente para obtener virtudes, sino también consuelo. Y debemos depender de Él para que nos los guarde tanto como para obtenerlos de Él. Cuando recibas algún consuelo espiritual de Cristo, inviértelo para Cristo. Pues si bien en lo que se refiere a las cosas materiales, gastando mucho se tiene poco, en las espirituales, cuanto más se gasta, más se tiene. Así que inviértelo para Cristo, los consuelos que Él te da. Cualquier consuelo que tengas, inviértelo en los santos. ¿Te ha hablado el Señor paz y consuelo a tu alma? ¿Y te encuentras ahora en la presencia del Rey de Reyes con su rostro resplandeciendo sobre ti y con todo tu consuelo restablecido? Entonces ve a tus hermanos y entérate si alguno sufre bajo alguna carga y con el mismo consuelo con que has sido consolado, consuela a otros. Teniendo por cierto esto, que cuanto más gastes, más tendrás y más durará tu consuelo. Y Cristo espera que el consuelo que obtenemos de Él lo invirtamos para Él, para su gloria. Vamos a orar, hermanos.